en cualquier momento? Sí, sí, ¿Sí? y lo que hice Perfecto. es que estoy grabando el evento por las dudas, capaz que después lo podemos compartir para aquellos que no se pueden conectar. Son y 33, si les parece, y 35, esperamos Sí, 2 minutitos 35 más podemos por si arrancar, se sí. suma alguien más y después ya Lorenzo, si querés, podés arrancar. ¿Mm? Dale, perfecto. Ya por el horario hay algunos que, nada, están complicados, entonces está bueno que Es lo una hora grabemos. media áspera, ¿no? Por eso digo, entonces capaz que está bueno que lo grabemos, así después lo comparto y lo pueden ver. ¿Mm? Dale. Sí, lo que nos pasa con la hora en general es que hay gente que obviamente termina temprano y no quiere mezclar un poco actividades personales o familiares, y otros que justamente no terminan hasta tarde los temas laborales y no Claro. pueden conectarse. Entonces como que tenés de todo, ¿viste? Así que no es fácil, pero bueno, hicimos una media. Sí, está bien, perfecto. A veces a la mañana temprano también es complicado, ¿no? Con esto de la virtualidad es difícil Sí. acomodarse. Ahí estoy admitiendo a alguien más, Nicolás. Bueno, ya son y 35. Bueno, arrancamos si quieren. Dale. Bueno, Bárbaro. les voy a compartir pantalla y, y básicamente lo que hacemos es, vamos, esperen, este es el screen que quiero compartir. Ahí está. Bueno, lo que vamos haciendo, yo les voy haciendo un poco contando un poco de esto de dirección en incertidumbre. Y ustedes cuando quieran preguntar, cuando quieran opinar, lo que sea, lo hacen. Si se guardan preguntas para el final, está bien para el final, y si no, las preguntamos ahora, cuando quieran. Pregunta, ¿están viendo mi pantalla grande, digamos, la pantalla donde hay un señor tratando de escalar una pared de hielo, ¿no? Sí, se Sí, ve sí. perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, la idea es tratar de trabajar un poco este tema de la incertidumbre que rodea a las empresas. Y lo que yo trato de hacer siempre es de ponerle algún componente de la vida real, como para que no quede en el plano muy teórico, ¿no? Entonces, vamos a usar ejemplos de una actividad que es el montañismo, o que es la escalada, que es una actividad que tiene un cierto nivel de riesgo y que de alguna manera nos ayuda a poner en contexto este tema de dirigir una organización en un entorno de alta incertidumbre. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es lograr que pase la primera diapositiva, que hay una cosa rara por la cual cuando comparto pantalla en el Zoom, la primera diapositiva no pasa. No me pregunten por qué, todavía no logré investigar por qué. Pero bueno. Eh, entonces, como les decía, voy a tratar de mechar la vida empresaria y la vida profesional. Y entonces vamos a imaginarnos una escalada a la montaña. Esta montaña que están viendo acá no es el Everest. El Everest es la montaña más alta del mundo, con 8.848 metros arriba del nivel del mar. Esta es el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, con 8.611, creo que es exactamente. Y, pero tiene una particularidad, es la montaña considerada una de las 2 o 3 montañas más difíciles del mundo para escalar, y una de las montañas también más mortíferas. Tiene también una característica: hasta el 16 de enero de este año era la única montaña que no había sido escalada en invierno. Este año, en esa fecha, 16 de enero, la montaña fue escalada por una cordada de 10 sherpas nepalíes que unieron fuerzas de 3 expediciones distintas y lograron hacer cumbre en invierno, a un costo alto porque murió muchísima gente este invierno intentando escalar el K2. Pero bueno, finalmente la montaña fue escalada también en temporada invernal, y era la última de las altas montañas de arriba de 8.000 metros que finalmente fue, digamos, vencida de alguna manera en invierno. Ahora, si estamos pensando en hacer un proyecto que es la escalada de esta montaña, lo primero que tenemos que hacer es definir claramente nuestro objetivo. Y ustedes podrán pensar, bueno, el objetivo claramente es hacer cumbre. Sin embargo, si lo piensan bien, el objetivo en realidad es volver vivo al campamento base.
De hecho, más del 25% de la gente que llega a la cumbre del K2 no llega vivo al campamento base. Generalmente no llega, se pierden en algún lugar en la montaña en el descenso. O sea, la bajada de la montaña es casi tan peligrosa como la subida de la montaña. Por eso digo, hay que definir bien nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, entonces, una vez que lo definimos, suele ser en la empresa, en la organización, nuestro plan estratégico. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer este planeamiento? Bueno, cuando escalamos la montaña, el planeamiento básicamente es, el primer día vamos a llegar hasta tal lugar, y de tal lugar vamos a ir, el segundo día vamos a dormir en tal lado, y el tercero en tal otro, y el cuarto día vamos a saltar la cumbre, y cuando llegamos a la cumbre vamos a llegar a tal hora, y empezaremos a bajar, y haremos todo el itinerario. Y pensaremos que, bueno, volveremos al campamento base en tal fecha. Y después la realidad juega sus cartas. Ese era el planeamiento, y después la realidad juega sus cartas. ¿Y las cartas de la realidad qué serán? Bueno, tendremos, por ejemplo, que la temperatura que encontramos en la subida no es necesariamente la que esperábamos. Por ahí hace más frío de lo esperado, por ahí hace más calor de lo esperado, y ambas son relativamente peligrosas por razones distintas. Más frío de lo esperado por cuestiones climáticas y físicas, más calor de lo esperado por temas de avalanchas. Por ahí encontramos una calidad de nieve, una calidad de hielo que nos permite escalar mejor o peor de lo esperado. Por ahí nuestra salud no es la que esperábamos que tuviéramos. Por ahí las condiciones en la zona del campamento son mejores o peores de lo esperado. En fin, la realidad juega sus cartas, y nuestra expedición puede tardar más, tardar menos, ser más difícil, ser más fácil, o inclusive fracasar. Inclusive lo que habíamos esperado que ocurra es posible que no ocurra. Hay cierta probabilidad de que eso pase. Bueno, esto mismo pasa cuando pensamos nuestros proyectos o nuestro planeamiento estratégico en la empresa. ¿Qué hacemos? Y planeamos que el año que viene vamos a vender tal cantidad de unidades a tal precio, y que el equipo va a ser y que nuestro equipamiento va a funcionar de esta manera, etcétera, etcétera. Y después la realidad juega sus cartas. Entonces tenemos que el tipo de cambio va para donde quiere. Ustedes en Uruguay últimamente han tenido una volatilidad interesante con el dólar, y últimamente, digo, desde que me acuerdo, yo voy a Uruguay muy seguido, bueno, antes de la pandemia iba muy seguido, espero poder empezar a ir de vuelta, y la realidad que una de las cosas que sigo bastante es la evolución del tipo de cambio en Uruguay, y es bastante interesante cómo se mueve, pero también tenemos temas de tasa de interés o tasa de inflación, o sea, variables macroeconómicas que no se comportan como esperábamos. Simplemente sigan las principales monedas del mundo, o sea, todo lo que es el mercado de FX, y suele tener movimientos importantes que generan valores mejores o peores de lo esperado para los inversores, o incluso para la gente que está operando en operaciones comerciales o financieras. Así que, bueno, por un lado tenemos factores de riesgo derivados de la actividad de los mercados financieros, o de la actividad bancaria, de la actividad de mercado de capitales, etc. Por otro lado, también hay otros factores de riesgo bastante menos financieros, si quieren, pero por ejemplo, nadie piensa en su plan de negocios que se le va a ir tal o cual gerente. Sin embargo, es posible que eso pase. O tal vez sí lo tienen planificado. Por ejemplo, si ustedes tienen un local de comidas rápidas, muy probablemente estén pensando cómo va a ser la rotación de los chicos que atienden en la caja de los locales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esa es gente que rota muy rápidamente. Bueno, en algunos casos tenemos la planificación de la gestión del talento más a nivel estratégico, y en otros casos la tenemos más a nivel operativo. Hay empresas que lo tienen como un factor de riesgo claramente especificado, y otras que no. La capacidad de retener o la capacidad de reclutar talento. En el estudio de Allianz, en el año 2020, este riesgo era el riesgo número 12. Era el no conseguir el talento adecuado, o no ser capaz de retener el talento adecuado para hacer andar mi organización. Y este es un riesgo que en muchos países europeos, dadas las cuestiones demográficas, está empezando a jugar un papel importante. Ahora, cuando se va un empleado, además, otro tema muy relevante es qué capacidad tenemos de retener ese conocimiento en la organización. Se va una persona
cuánto de lo que esa persona hacía en la compañía se va con él y cuánto queda para que la compañía lo pueda seguir usando. ¿Cuántas de las cosas que hacemos en realidad las hacemos porque está tal o cual persona en la empresa y si esa persona se va, no la podemos hacer más? Piensen en eso como un tema de incertidumbre y riesgo. ¿Qué pasa si esa persona se decide ir por la razón que fuera? ¿Cómo voy a manejar la empresa si no tengo más la capacidad de hacer eso? Después, otro riesgo que hoy está tremendamente en boga y les diría que creciendo rápidamente es el riesgo de ciberseguridad. Hace poco escribí un artículo donde ponía un ejemplo de si vos vivís en una casa sin puertas ni ventanas y es muy difícil que te entren a robar. Bueno, las empresas hace 30 años en temas de computación, eran una casa sin puertas ni ventanas, no estaban conectadas a nada, tenían un centro de cómputos básicamente interno. Entonces era muy difícil que alguien se te metiera. Hoy a esa casa le pusimos puertas, ventanas, claraboyas en el techo, accesos por todos lados. Por lo tanto, si alguien quiere entrar, es bastante más fácil que entre. Por supuesto, la casa es mucho más cómoda. Bueno, pasa lo mismo con el sistema de sistemas, valga la redundancia, de una empresa. Básicamente lo que tenemos es acceso para los clientes, acceso para los proveedores, acceso para los empleados, hay acceso de todo tipo. Y bueno, por esos lugares los hackers se hacen una fiesta. O sea que hoy la ciberseguridad, les diría, es uno de los riesgos por lejos más importantes que hay en el mundo. No sé si tuvieron eventos de ciberseguridad en Uruguay recientes, pero eventos de ciberseguridad hemos tenido fuertísimos en los últimos meses en todo el mundo y la verdad que el tema está en un nivel realmente preocupante. Después hay riesgos más de tipo operativo, accidentes, incendios, accidentes de infraestructura, que se rompa un puente. Los puentes se rompen mucho más frecuentemente de lo que pensamos. O un riesgo como el coronavirus, ¿sí? El coronavirus, si lo piensan, fue un golpe tremendo, esperado, inesperado, es una discusión infinita si fue esperado, si fue inesperado. Por supuesto, ahora aparecieron todos los videitos de Bill Gates hablando del coronavirus y todo eso, pero en septiembre de 2019, el World Preparedness Monitoring Board, que es un grupo de médicos básicamente, presentó un estudio diciendo, septiembre de 2019, un estudio diciendo que había un riesgo alto de un virus que venía de China y que iba a afectar el sistema respiratorio de la gente, generando una pandemia con tremendo impacto en la sociedad y en la economía. Y ese estudio está suscrito por la Organización Mundial de la Salud y por el Banco Mundial. Ahora, la razón por la que ese estudio quedó guardado en algún lado o publicado en Internet y nadie le dio bolilla es bastante interesante y es para pensarla. Pero bueno, simplemente para que lo pensemos. Pero claramente una pandemia es un riesgo importante. Temas climáticos de todo tipo, no hace falta que los describamos. Después otro tema interesante es el tema de la calidad, que la calidad de los productos o de los servicios en una época podía quedar circunscripta a la mala experiencia que algún cliente pudiera haber tenido cuando compró un producto que no estaba bueno. Pero hoy, entre las redes sociales y el periodismo cada vez más ubicuo, la verdad que este problema de calidad puede tener un impacto en la reputación fuertísimo. Problema de calidad que puede ser real o puede ser percibido. Por lo tanto, los problemas de calidad y su impacto en la reputación de las empresas y en el valor de la marca, les diría que hoy no los podemos dejar de mirar con mucha atención. Después, por otro lado, tenemos los temas de compliance. Hace unos años, Matías Klenhempel me invitó a ser miembro del centro de compliance del IAE y le tuve que preguntar qué era compliance exactamente, porque lo había escuchado nombrar un par de veces, pero la verdad... Y la mayoría de la gente hace unos años no sabía lo que era compliance. Y el tema empezó a crecer cada vez con más fuerza, y hoy les diría, no hay una organización importante que no tenga un departamento de compliance o que no tenga temas de compliance en su mesa de gobernancia. Así que claramente estamos frente a un tema importante y que está creciendo. Por otro lado, vemos, ustedes en Uruguay no han visto mucho de esto, por lo menos hasta donde yo sé, hubo algo, pero no mucho, más activismo en las calles, social, sindical,
con tinte político, con tinte de medio ambiente, con tinte de pro o en contra del aborto, con tinte de lo que le quieran poner, digamos, pero vemos mucha actividad en las calles. En países donde hasta hace poco hubiera sido impensado pensar que esto iba a ocurrir. Si ustedes miran el escudo de Chile, dice por la razón o por la fuerza. Y le armaron un desbande en las calles por la razón y por la fuerza que hace 20 años te hubieran dicho que eso iba a pasar en Chile y decías, no puede ser. Pero no es solamente algo latino, bueno, en América Latina les diría, hemos tenido casos en Colombia recientes, en Argentina hubo siempre, hemos tenido casos en Brasil, hemos tenido casos en Ecuador, Perú, República Dominicana, México, pero no solo eso, sino que piensen también lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Francia con los chalecos amarillos. O sea, hemos tenido mucho activismo social, sindical, etcétera, en las calles, y eso me parece que es un riesgo que hasta hace unos años estaba más, si quieren, más tranquilo, después vino la primavera árabe, y de a poquito lo estamos viendo cada vez más fuerte. Después, por otro lado, dentro de lo que es riesgos políticos, también tenemos temas de geopolítica. La separación de Gran Bretaña de Europa es un tema tremendamente importante y es un riesgo muy fuerte para cualquiera que esté tratando de operar en la región. Para empezar, hace un par de años, ¿en qué moneda proyectabas tus flujos de fondos, por ejemplo? ¿No? Cuál va a ser las condiciones de arancelarias, etc. O sea que ahí tenemos un tema también muy importante dentro de lo que es político, y después relaciones entre países. Interesante destacar el anuncio de Uruguay de ayer, que sale perdón, no sale del Mercosur, sino que empieza a hacer un tratado de libre comercio con China. Ese tratado de libre comercio de alguna manera viola, si quieren, algún acuerdo del Mercosur, con lo cual es interesante pensar en estos temas como relaciones entre países, entre bloques y cosas que van cambiando, que son interesantes de pensar desde el punto de vista de la incertidumbre que generan. Y por otro lado, me detengo un minuto en lo que pasó en Perú, en las elecciones de Perú. Perú es un país que tuvo 18 años de crecimiento fuerte, alrededor del 8% anual promedio. Tuvo una economía de mercado que fue de alguna manera envidiable para la mayoría de los países, y en las últimas elecciones tuvieron que elegir entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda. La verdad es que si lo piensan es bastante llamativo, por lo menos desde el punto de vista económico. Los analistas políticos te lo explican bastante bien, pero de cualquier manera uno dice, yo vi venir esto, yo estaba preparado para que en las elecciones de Perú la elección fuera entre Castillo y Fujimori, o peor, digo, estaba preparado para un presidente como Fujimori en el Perú. Los mismos peruanos se lo preguntan, y me parece que es interesante. ¿Qué está pasando en el mundo respecto de la política y la elección, etcétera? Es realmente un tema súper interesante. Les recomiendo uno de los artículos líderes, que de hecho es la nota de tapa de The Economist de esta semana. Cuando digo esta semana, ojo que hoy cambia, o sea, la semana que termina hoy. El Economist sale el jueves, no, hoy es miércoles, perdón, mañana cambia. El Economist sale el jueves a la tarde, así que el Economist de la semana del jueves pasado hasta hoy tiene un muy buen artículo sobre ese tema, hablando de liberalismo y el liberalismo más de izquierda, digamos, de los demócratas americanos. Me parece que es un artículo muy interesante que habla un poco de este tema en el mundo. Y después también tenemos temas que nos indican que el mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando rápido y todo junto. Tenemos, por ejemplo, un porcentaje de la población que está envejeciendo rápidamente. Sin querer sin querer dar demasiados detalles, por ejemplo, en Japón ya tenemos un 35% de la población que tiene más de 60 años. No solo eso, sino que en Japón la población que tiene más de 90 años son más o menos 3 millones de personas. Y ustedes en Uruguay tienen 3.250.000 personas, una cosa así, la última vez que miré. O sea que estamos hablando que hay una población uruguaya entera, para poner un número de gente, en cantidad, ¿no? Después por ahí porcentualmente son pocos, porque en Japón hay 120 millones de personas, pero conceptualmente hay 3 millones de personas de más de 90 años.
piensen en el mercado potencial que esto genera, piensen en lo que tira esto de la seguridad social, de la medicina, etcétera, etcétera, en un país como Japón. Y solamente estoy mirando Japón. Si hacemos el mismo análisis a nivel mundial, parece que hay cambios interesantes ahí. Las pirámides poblacionales que tenían esta forma, en los países desarrollados están yendo a esta forma. Y la verdad que si miran esta forma de pirámide, el desafío para la salud pública, el desafío para el sistema previsional, el desafío para quién le va a pagar la jubilación a nuestros hijos cuando entren en el mercado laboral o cuando salgan del mercado laboral, me parece que está generando cosas súper interesantes. Pero además piensen en un banco que quiere vender hipotecas. En esta pirámide va a ser difícil vender hipotecas. Las hipotecas las vendés a la gente joven que no tiene capital, pero tiene un flujo futuro de fondos. A la gente grande no le vas a poder vender hipotecas. Entonces, piensen en los productos que se generan, piensen en la cantidad de productos que aparecen cuando tenés una población envejecida que son necesarios. Tenemos un África que crece y una Europa que se encoge. Tenemos un enorme número de gente, ya más de la mitad de la gente vive en ciudades. Piensen en los desafíos de salud, en los desafíos de pandemias, de energía, de contaminación, de hacinamiento. O sea, hay infinita cantidad de transporte, de dónde guardamos las cosas, etc. Después tenemos las nuevas generaciones que entran con fuerza al mercado laboral, al mercado de los consumidores. O sea, las nuevas generaciones nos muestran un camino completamente distinto y a los de la generación anterior les cuesta mucho saber cómo trabajar, cómo satisfacerlos como consumidores, cómo ser jefes o cómo ser pares o cómo ser empleados de alguien de la nueva generación. Así que me parece que eso es un desafío súper interesante. Y después tenemos cambios tecnológicos de varios tipos, que si los miran, yo acá simplemente puse un par de ejemplos, pero estos cambios tecnológicos, la verdad que mezclados con la parte demográfica, mezclados con los cambios de la política y de la geopolítica, lo que crean es un campo de cultivo para un mundo que cambia casi violentamente. Les voy a mostrar un par de cifras de demografía uruguaya. Esperen que la estoy buscando acá. Entonces, esto lo paso a la pantalla de arriba y ustedes lo deberían ver. Esperen un minuto. Ahí están viendo... Bien, ahí ¿están viendo algo que dice 2018? Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, fíjense, lo que les estoy mostrando acá es una página que se llama Gapminder, por ahí algunos la vieron. Se usa un poco, no se usa todo lo que se debería, pero lo que están viendo acá es una página donde un señor que se llama Hans Rosling guardó toda la información de, a ver, les voy a mostrar para no dar ejemplos, de temas de comunicación, ¿lo ven ahí? Temas de economía, y fíjense, temas de economía hay un poco de todo, de inigualdad, cuánto crece el GDP, pobreza y todo eso, temas de educación, cuánta gente sabe leer y escribir, cuánta gente estudia, cuánto cuesta estudiar, igualdad de género, etcétera, etcétera, temas de energía, tanto consumida como generada, de todo tipo, temas de medio ambiente, temas de salud, temas de infraestructura, temas de población, en fin, una enorme cantidad de cosas. Yo una de las cosas que miro acá, suelo mirar es los hijos por mujer que tiene la gente. Perdón, y esto lo que están viendo acá es, digamos, uno tiene dos ejes donde está toda la información, digamos, donde uno elige una variable en cada eje para verlo gráficamente. Cada país es una burbujita, ¿ven? Cada burbujita es un país. El tamaño de la burbujita en este caso es población, pero yo podría elegir cualquier otra variable, voy a mantener la cantidad de población. Los colores, básicamente, son el lugar del mundo donde está el país. Y después lo que hago es me voy para atrás en el tiempo, entonces puedo mostrar cómo se comportaba esta variable. No lo voy a mostrar toda la evolución, o sea, uno de la evolución cuando le da clic acá empieza a andar para adelante. ¿Ven? Pero básicamente lo que les quería mostrar es que en el primer cuarto del siglo pasado, en el mundo nacían
más de 5 hijos por mujer en la mayoría de los países, salvo en algunos pocos países donde la cantidad de hijos por mujer era bastante más chica. Uruguay era uno de esos países. Si se fijan, ya en la década del 20, terminando, en Uruguay nacían 3 hijos por mujer, que era un número mucho menor a lo que era la tasa de natalidad de los otros países. Si ustedes miran la evolución de Uruguay en el tiempo, lo que van a ver es que siempre se mantiene en valores relativamente bajos y tiene un comportamiento de país rico. Fíjense cómo siempre se mantuvo en niveles relativamente bajos, y ahora Uruguay está en el promedio mundial de alrededor de 2 hijos por mujer, como pueden ver ahí, 1,96. Ahora, lo que quería mostrarles es que en el mundo ya nacen cada vez menos chicos. ¿Lo ven? En el mundo, básicamente, salvo en África, que todavía nacen muchos hijos, en el mundo básicamente nacen ya un par de hijos por familia. Y la otra cosa que les mostraría también es la expectativa de vida. No les voy a mostrar toda la evolución, sino simplemente les voy a mostrar que a inicios del siglo pasado, fíjense, en la mayoría de los países no llegabas a vivir 50 años. Fíjense, fin del siglo pasado ahí, no llegabas a vivir 50 años. Noruega, Islandia, Dinamarca, Suecia eran los países que se vivía mucho, o sea que los países fríos por alguna razón, y Australia y Nueva Zelanda eran excepciones, y había algunos otros países europeos, y bueno, y por supuesto Estados Unidos también, pero básicamente 50 años era como un límite de expectativa de vida. Hoy este número se fue ya a niveles de, en la mayoría de los países, alrededor de los 80 años, salvo Lesoto y la República Centroafricana, ya nadie está cerca de los 50 años, todos están por arriba. Vamos a ver los valores de Uruguay. Uruguay tiene casi 80 años casi 80 años de expectativa de vida, 77,5. Entonces, esta es una variable interesante, un lugar interesante donde buscar mucha información. Acá además pueden acceder a la base de datos. En algún lado, cuando se meten en la página, llegan a un lugar donde les dice data, y ustedes con los datos después pueden usar esos datos que se descargan a Excel para hacer investigación o para hacer cualquier tipo de cosa que les interese. Así que esto vale la pena que la tengan como referencia. La página se llama gapminder.org. Y la otra cosa que les muestro es las pirámides poblacionales que esto genera. Antes de ir a ver la de Uruguay que tengo acá, vamos a ir a la del mundo, para que vean que en el mundo hoy estamos en 7.700 millones de personas. Fíjense la forma que tiene la pirámide mundial. Y esta pirámide es el promedio de la pirámide de África y de la pirámide de Europa. Entonces, fíjense cómo están cambiando las pirámides poblacionales del mundo. Fíjense incluso cómo en Europa, dentro de unos pocos años, ya llegamos al límite de crecimiento de la población y empezamos a caer. Esto es un promedio, pero en la mayoría de los países desarrollados o más importantes de Europa, no sé, agarro Alemania, por ejemplo, esto ya empezó a caer. Como miran Italia o Francia, por ejemplo, son países donde la cantidad de gente ya está decayendo. Vamos a ir a ver cómo está la pirámide de Uruguay. La tenemos acá. Esta es la pirámide poblacional de Uruguay hoy. Fíjense, Uruguay tiene alrededor del 6,7% de los chicos, o sea, menos del 8%, que es un poco un valor promedio mundial. El 6,7% de la población son chicos entre 0 y 4 años, varones y mujeres. Y fíjense que en Uruguay tienen unas 2.200, 2.300 personas arriba de 100 años, tienen unas 8.000, 9.000, unas 9.000 personas arriba de entre 95 y 100, y ya tienen unas 30.000, 25.000 más o menos entre 90 y 95. O sea, hoy esta es la población, la pirámide poblacional de Uruguay. Ahora ustedes también se pueden ir para adelante y ver qué pasa. Fíjense que alrededor de 2050 la población uruguaya empieza a declinar cuando llegue a 3.600.000 habitantes, y fíjense cómo la pirámide se va achicando en la base. Fíjense cómo ya estamos en un 5% de población entre 0 y 4 años.
de alguna manera nos estamos quedando sin banco de suplentes. Nada, estas son páginas que sirven un poco para ver temas de demografía que les pueden ayudar a tomar algunas decisiones respecto de servicios, de productos, etc. Bueno, vuelvo a la presentación y entonces decíamos, la mezcla de todas estas cosas que están ocurriendo, básicamente lo que genera es que muchas empresas se han quedado fuera. Y tenemos Kodak, tenemos Nokia, pero tenemos un montón más. Usé Kodak y Nokia como ejemplos paradigmáticos, pero la realidad es que si lo miran, hay muchas empresas que con la mezcla de todo esto están quedando fuera del mercado, porque básicamente no se pudieron adaptar a un mundo tan cambiante. Y no hace falta ser tan tremendista, no hace falta que pienses que te vas a quedar fuera de mercado, tal vez simplemente te vas a achicar o te vas a ir achicando de a poquito. Otro tema interesante es, este es un estudio que hizo, se llama Constellation Research, lo hizo un profesor que se llama Rai Wang de la Universidad de Pensilvania, y esto fue hecho en 2015, y decía que el 52% de las Fortune 500 se fueron entre 2000 y 2014. O sea, en los 15 primeros años de este siglo, la mitad de las Fortune 500, que son las 500 más grandes, lindas, veneradas, lo que quieran, fueron desapareciendo, ya sea porque se fusionaron, porque se achicaron, porque se confundieron, porque lo que sea. Y fueron reemplazadas muchas de ellas por compañías que ni siquiera sabemos si son legales. Ustedes mismos en Montevideo, la última vez que fui, Uber era legal en Canelones, no, en Montevideo, pero no en Canelones, creo. En Argentina tenemos Uber en Mendoza, pero no tenemos Uber en Buenos Aires, o no lo teníamos legal. Después de a poquito se fue quedando Uber, pero... y el anterior a Spotify era ilegal y terminaba siempre preso. El tipo era un neozelandés que se puso a hacer el negocio de Spotify y terminaba que siempre estaba preso. Incluso mucha gente todavía está tratando de entender de dónde gana plata Google, o de dónde apareció el negocio de Netflix, etcétera, etcétera. O sea que lo que tenemos es un mundo donde se abren puertas para gente que nosotros no estábamos esperando de alguna manera. Ahora, tenemos nuestra expedición y la pregunta es si alcanzaremos nuestro objetivo de llegar a la cumbre y volver al campamento base vivos, sanos y salvos. Y la pregunta es, ¿alcanzaremos o no? Y depende un poco de la incertidumbre o del riesgo que tenga nuestra aventura, nuestro plan de negocios, nuestro plan de la expedición o lo que estemos mirando. La otra pregunta importante que nos tenemos que hacer es en dónde van a impactar los riesgos. Cuando yo hablaba antes de los riesgos, hablábamos del clima, hablábamos de la dureza de la nieve, hablábamos del estado de salud de los alpinistas, o hablábamos de la volatilidad del tipo de cambio, de la pérdida de talento, de los cambios estratégicos, de la volatilidad política, de los accidentes, etc. ¿Dónde impactan en la empresa? Y claramente uno puede decir, bueno, va a impactar en el flujo de fondos o en el valor de la compañía. Y eso es obvio, sí, por supuesto. Ahora, también van a reconocer que impacta en la reputación o en la capacidad operativa. Hace poco estaba hablando con el gerente de operaciones de un laboratorio en Argentina, y él me decía que durante la pandemia su mayor preocupación era cómo hacía para llegar con los medicamentos a los pacientes en lugares donde no podía ir con camión porque estaba bloqueado el tránsito por el país a raíz de la pandemia. Entonces, no es necesariamente solo el flujo de fondos, sino que también hay cuestiones medioambientales, cuestiones de moral de los empleados o salud de las personas, accidentes o ese tipo de cosas. Ahora ustedes dirán, bueno, pero al final del día todo no se puede resumir en flujo de fondos. Bueno, si bien es cierto para muchas cosas, por ejemplo, uno podría decir la capacidad operativa, o la moral de la gente, me costará más caro retenerlo, sí, puede ser. Pero ya cuando tenemos temas de salud o temas de vidas humanas, ya es más difícil cuantificarlo. Pero mucho más importante que eso, digamos, desde el punto de vista de la gestión de los riesgos, es yo para diseñar una metodología de mitigación o de protección a la organización frente a un riesgo, necesito saber qué quiero proteger. Porque para proteger flujo de fondos puedo usar una póliza de seguros, pero para proteger la salud de las personas tengo que usar cosas que reduzcan la probabilidad de ocurrencia o minimicen o saquen la probabilidad de ocurrencia de un evento. O
hacer que si ese evento ocurre no haya ninguna persona involucrada. Ya es muy distinto lo que tengo que hacer para proteger salud de las personas que flujo de fondos. Lo mismo para proteger reputación o capacidad operativa. O sea, cada una de estas cosas que yo quiero tutelar, cada una de estas características de la organización, tiene su propio plan de mitigación. Entonces es muy importante que lo pensemos desde esa óptica. Ahora, ¿cómo nos preparamos si vamos a hacer una expedición a una montaña? A ver, supongamos que yo les digo, miren, el año que viene vamos a tener un año de tiempo, nos vamos a ir a escalar el Lanín, en Junín de los Andes. ¿Y por qué elijo el Lanín? Bueno, porque es una montaña que no es demasiado peligrosa, hay mucha gente que va y la escala. Entonces, nos vamos a ir al Lanín en el mes de mayo del año que viene o marzo del año que viene, nos vamos a escalar el Lanín. Lo más probable es que ustedes primero se sientan ansiosos, se sientan excitados con la posibilidad, se sientan desafiados por esto. Y después lo más probable es que empiecen a prepararse. ¿Cómo se preparan? Van a prepararse haciendo un entrenamiento distinto, van a ir a correr por lugares un poco diferentes, no van a salir a correr solo por la Rambla, sí, la Rambla está bien, pero también por terrenos más escarpados, más desiguales, van a comprar equipamiento, van a aprender a hacer cosas que antes no sabían hacer, probablemente vayan a ver al médico a ver si les dice que están bien de salud, etc. Y probablemente también empiecen a pensar en un plan B o un plan C, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo bajar por mis medios? Bueno, ¿de dónde me saca el helicóptero? ¿Cómo bajo si estoy más alto? Etcétera, etcétera. O sea que hagan todo un tipo de preparación para un evento que a ustedes les causa ansiedad, excitación, nervios, desafío. La pregunta es, cuando ustedes están haciendo ese mismo plan, no para el evento de escalada del Lanín, sino para, digamos, lanzamiento de un nuevo producto, o el plan comercial del próximo trienio, o el desembarco a Brasil o a donde sea. ¿Se preparan de la misma manera o van más una especie de vamos viendo? Porque lo que vemos es que cuanto más respeto le tengas, cuanto más miedo le tengas, cuanto más desafío te parezca el proyecto, más te vas a preparar. Cuanto más te sientas cómodo, más tenés un poco un sesgo de lo que los americanos llaman overconfidence, que es un sesgo de mucha confianza, y digas, no, yo me largo y vamos viendo. Y muchas veces, después de unos cuantos años de trabajo empresarial, uno tiene el sesgo de, vamos viendo, yo lo voy armando y lo vamos manejando sobre el camino. Este señor se llama Alfredo Barragán. Alfredo Barragán es el capitán de la expedición Atlantis, que quiso probar que Colón podría no haber sido el primero en llegar a América cruzando el océano en balsa. Y fíjense lo que dice. Él se define un expedicionario, no un aventurero. Y él dice, el aventurero sale al mar a ver qué va a pasar. Y yo salgo al mar cuando ya sé lo que va a pasar. Y fíjense que la diferencia es muy grande, porque cuando yo salgo al mar sabiendo lo que va a pasar, ya estoy preparado. Cuando salgo al mar, al vamos viendo, y bueno, voy resolviendo los temas a medida que se van generando. Y bueno, si los voy resolviendo bien, sigo adelante. Y si no los puedo resolver, en algún momento no llego a destino o me pasa algo. Entonces, este es un punto importante, la diferencia entre el aventurero y el expedicionario. Acá hay otro ejemplo similar, este es David Lama. David Lama es una leyenda del alpinismo. Es el primero, David Lama es un personaje muy particular, es el hijo de una escaladora austríaca y un sherpa nepalí. El chico era un dotado técnicamente, de hecho lo que está haciendo ahí es escalar en libre la cara oriental del Cerro Torre en la Patagonia. El Cerro Torre es básicamente una pared, es como escalar una pared más o menos. Uno dice de dónde se agarra el tipo, y bueno, y fue el primero en lograrlo en 2012. Y fíjense lo que dice, creo que los escaladores, los alpinistas, tenemos una relación muy abierta con el riesgo y con el miedo. Y pensamos que hay muchas cosas que pueden salir mal. Y estamos muy preparados para eso porque entiende que si se equivoca se muere. Pero fíjense lo que dice después, dice,
es importantísimo mantenerse con vida, pero sería muy bueno que la gente en general, o sea, los no alpinistas, piense en las consecuencias de sus actos como lo hacemos los escaladores. Me parece un concepto súper interesante porque es, nosotros porque nos jugamos el pellejo lo hacemos. Estaría bueno que lo hagan todos con los riesgos que toman en la vida normal. Y un poco la elección de esto es también mostrarles que no siempre podés eliminar todos los riesgos. David Lama, de hecho, murió tratando de escalar el House Peak en Alberta, en Canadá, en el 2019. Se lo llevó una avalancha. Y él básicamente tenía ese riesgo perfectamente mitigado, identificado, y sabía perfectamente que si lo agarraba una avalancha era el final, o era muy probable que él no sobreviviera. A pesar de eso, decidió tomar el riesgo y salir a escalar montañas, y cada vez que escalaba una montaña era muy puntilloso en el manejo de los riesgos, pero si venía una avalancha, él sabía que no había mucho que él pudiera hacer. Así todo, él decidió que quería escalar, y la escalada era su forma de vida, y sabía que era probable que su carrera terminara en algún accidente en la montaña, pero hacía todo lo posible para minimizar los riesgos. Con esto también les quiero mostrar que hacer risk management o gestionar riesgos no es necesariamente algo que te va a llevar a un mundo libre de riesgo, porque el mundo libre de riesgo no existe. Hace un tiempo tenía una slide que mostraba la vida es riesgo, o sea, vivir es tomar riesgos, ¿sí? Pero bueno, entonces este es un punto que me parece interesante. Acá hay otro ejemplo que es el de Facundo Arana. Facundo Arana es un actor, cantante argentino que en el año 2012 quiso subir al Everest para hacer una campaña de donación de sangre y casi se muere de una embolia pulmonar. Y en 2016 decidió ir de vuelta. Pero fíjense lo que dice: para este viaje me preparé de manera diferente. Con un equipo de trabajo identificamos los riesgos de la expedición y para cada uno teníamos un plan de acción. O sea, Facundo Arana en 2012 era mayormente un aventurero y en 2016 era mayormente un expedicionario. Y este me parece que es un tema bastante interesante para pensar, porque de alguna manera el equipo que ayudó a Facundo Arana a identificar los riesgos y a tener un plan de acción, si lo piensan, era su socio estratégico. Era el que le dijo: Facundo, tu objetivo es subir al Everest, es un proyecto riesgoso. Vamos a hacer lo posible para que vos puedas subir al Everest y que no mueras en el intento. O sea, que logres tu objetivo. O sea que me parece que ese es un punto súper importante. Último ejemplo así de frases, este señor es Peter Bernstein. Peter Bernstein es un escritor que escribió ese libro que se llama Against the Gods, además de un libro que a la gente de finanzas le gusta mucho, que se llama Capital Ideas, pero hoy voy a simplemente una frase de Against the Gods, donde él dice: la palabra riesgo deriva del italiano antiguo risicare, que quiere decir animarse. En este sentido, riesgo es una elección, no una fatalidad. O sea, el riesgo que vamos a tomar es el riesgo que estamos asumiendo y estamos aceptando asumir. Y no es algo que, uy, mirá lo que pasó, qué barbaridad. ¿Puede haber algo que no esperara? Puede haber algo que no esperara. Pero la verdad es que la gran mayoría de los riesgos yo los podría identificar y los podría tener mapeados y podría estar esperándolos de alguna manera. Después hay que ver cuánto queremos mitigar y eso ya lo vamos a ver en 2 minutos. O sea que ese me parece que lo que dice Peter Bernstein acá es muy importante. Dice: lo que tenemos que hacer es pensar qué riesgos queremos asumir. Y de alguna manera nuestra estrategia nos va diseñando los riesgos que vamos a asumir en nuestra organización. ¿Cómo hacemos un modelo de risk management? El primer paso es identificar los riesgos. Y para identificar los riesgos, lo primero que tenemos que hacer es diseñar un modelo de identificación de riesgos. Tenemos que mirar el bosque, pero también tenemos que ir a mirar el árbol. O sea que tenemos que mirarlo desde el conjunto, pero también tenemos que mirar el detalle. Y además de eso, necesitamos mirada, les diría, 360. El mismo problema visto por gente que lo ve del lado comercial, o la gente que lo ve del lado de legales, o la gente que lo ve del lado de operaciones, claramente se va a ver distinto. Entonces, lo que necesitamos es que cada uno de los integrantes de la organización pueda ver los riesgos y pueda ver todas las situaciones que pueden generar riesgos o oportunidades en la compañía. Y es muy importante hacer un buen diseño
de la identificación de los riesgos. Antes de seguir con qué vamos a hacer con el modelo de Risk Management y el plan para implementarlo, me gustaría mostrarles 3 estudios que se hacen anualmente y se publican anualmente sobre los principales riesgos de las compañías. El primero que les voy a mostrar es el de Allianz. Allianz Risk Barometer es un estudio que se hace, fíjense ahí arriba a la izquierda lo tienen, le preguntan en este caso fueron 2.769 expertos en Risk Management de 92 países, y fíjense los riesgos principales que identificaron. Interrupción de negocio es el primero, una pandemia es el segundo, y ciberincidentes es el tercero. Claramente hay cierta correlación serial en el tiempo. La pandemia el año pasado estaba, pero era número 17. De paso les paso el dato. Era un riesgo que estaba en el Allianz Risk Barometer, número 17. Ahora subió a número 2. Claro, después de un año de pandemia, todo el mundo piensa que va a haber otro año de pandemia, a pesar de que no es necesariamente cierto que deba haber correlación serial entre los eventos. Acá sería más bien porque no terminó la pandemia, o no terminó de terminar, o lo que fuera. Y después fíjense que aparecen desarrollos de mercado, cambios en legislación, catástrofes naturales, fuegos, explosiones, accidentes, desarrollos macroeconómicos, cambio climático, riesgo político y violencia. Estos son los 10 principales riesgos que plantea Allianz Risk Barometer. El primero de interrupción de negocio dice, por ejemplo, porque se te rompe el supply chain. Les recuerdo que este año, en el mes de marzo, tuvimos una rotura de supply chain fuertísima con el barco que quedó, el Ever Given, que es el barco que quedó trabado en el canal de Suez. Eso generó 10 días de interrupción del canal de Suez, y eso generó un corte de supply chain que hasta el día de hoy seguimos pagando, y lo vamos a seguir pagando por muchos años porque el supply chain no puede acelerar. Anda a velocidad crucero y es muy difícil recuperar esos 10 días. Pero bueno, esto es lo que dijo Allianz. Después tenemos el World Economic Forum, que básicamente separa los riesgos en probabilidad de impacto. Y fíjense, en probabilidad, que es la columna de la izquierda, habla de temas climáticos, habla de temas de pandemia, habla de pérdida de biodiversidad, habla de temas, temas digitales y ciberseguridad. Y del lado de la derecha tenemos impacto, y ahí aparecen crisis, digamos, la pandemia. La pandemia el año pasado en impacto estaba en número 10 y en probabilidad no estaba en las top 10, pero en impacto estaba en número 10. Fíjense el número 10 de impacto, que se rompa la infraestructura por temas de IT, que le hackeen la cuenta al proveedor de energía eléctrica de una ciudad o al proveedor de telefonía celular o lo que fuera. Aparece otro ahí interesante en el número 3, armas de destrucción masiva. La probabilidad no es suficiente para que esté en el top 10, pero sí aparece en el top 3 de impacto. En fin, este es también un estudio muy interesante, lo hace el World Economic Forum. Ambos estudios se hacen en el mes de septiembre-octubre del año anterior y se publican a fines de año o a principios del año para el cual fue hecho el estudio. Y están en internet. Si alguien los quiere, me manda un mail, yo los tengo bajados a PDF. Y por último les voy a mostrar el de Eurasia. Eurasia es un grupo de riesgo político que está en Nueva York, manejado por Jan Bremer, y tiene los 10 principales riesgos que muestra ahí, se los voy a enumerar rápidamente. El primero lo llama 46, y eso quiere decir básicamente cómo le va a ir a Biden. Biden arranca un mandato tremendamente incierto con el Congreso de los Estados Unidos tomado, en una situación absolutamente inverosímil e inesperada. Acaba de tener el evento de Afganistán, que lo dejó bastante tecleando. O sea, me parece que este es un riesgo claramente importante para el mundo este año, así que estaremos mirando a ver cómo evoluciona. La salida del COVID, ahora que parecía que estábamos saliendo, aparece la Delta, y todo el mundo empieza a decir que hay más cepas dando vueltas por ahí. El tema de la dificultad de coordinación respecto de mejorar el cambio climático, el tema de las tensiones entre Estados Unidos y China. Esto de Global Data son los problemas que tiene el mundo con compañías que básicamente levantan datos de lugares gratis y la usan. Este es básicamente algo que está pasando con Google, pasó en Australia, pasó en Europa. El tema de ciberriesgo, que es el punto que está levantando,
El problema de cómo le va a ir a Turquía. Turquía en Europa está medio contramano del mundo. El tema de medio ambiente y los precios del petróleo. ¿Cómo va a salir Europa de Merkel? Están con las elecciones ahora. ¿Qué va a pasar después de Merkel? Y acá hay uno interesante. Fíjense que Latinoamérica está siendo como bastante mal vista en el mundo. Y la verdad que si quieren, la única excepción me parece que hoy por hoy es Uruguay. Todos los países que eran considerados en algún momento, incluso pensando en Chile, pensando en Perú, pensando en Colombia, Brasil, todos esos países están con serios problemas. Hoy les diría que Uruguay, y empieza a haber alguna luz de esperanza en Ecuador, pero yo creo que es muy temprano para decirlo todavía. Así que me parece que acá tenemos un lindo panorama de por lo menos los 3 principales estudios de risk management que se hacen anualmente y qué es lo que nos están diciendo. Entonces, una vez que tenemos identificados los riesgos, y la razón por la que puse esos principales estudios ahí es simplemente para que cuando piensen en la identificación de riesgos también puedan sacar alguna inspiración de lo que se está mirando en el mundo. Una vez que tengo los riesgos identificados, los tengo que definir. La definición de riesgo es clave, porque ustedes me pueden decir, sí, ciberataque. ¿Ciberataque qué quiere decir? Que te roben plata, que te roben datos, que te cierren la empresa, que te secuestren los archivos y te pidan un rescate. ¿Qué es ciberataque? Entonces hay que hacer una buena definición de los riesgos. Y después una buena medición de los riesgos. ¿Cómo se mide el riesgo? Básicamente se mide en el mapa de calor. Este es un mapa que es un eje cartesiano donde tiene la variable independiente, que es la probabilidad de ocurrencia, y por otro lado tenemos la variable dependiente, que es el impacto. Cada uno de estos puntitos es un riesgo, y básicamente lo que ustedes están viendo ahí es cuáles son los riesgos más importantes y cuáles son los riesgos menos importantes. Claramente, cuando tengan que preocuparse, van a estar más preocupados por esta parte que por esta parte del mapa. Ojo con estos, que son los que tienen baja probabilidad de ocurrencia, pero el impacto es catastrófico, ¿sí? Y estos, la verdad que en el fondo te preocupan menos, porque son cosas más operativas, que sabes que ocurren y que tenés que tener más o menos bien manejada, porque son cosas que ocurren con mucha frecuencia, pero con un impacto bajo. Entonces, definición y medición de los riesgos es parte importantísima del proceso. Y después viene la parte que yo creo que es probablemente la más importante del proceso de descubrimiento o de identificación, que es identificar los determinantes de un riesgo. Un riesgo no ocurre porque sí. La taza de café no se va a volcar porque sí. Si la dejaste la taza de café en el living de tu casa, la taza no va a volcarse sola. Ahora, si ves que los chicos están entrando al salón con la pelota de fútbol, hay una alta probabilidad de que esa taza caiga. Entonces, el determinante del riesgo de caída de taza sería que los chicos jueguen un picadito en el living, cuando está la taza ahí. El determinante de la volatilidad del tipo de cambio en Uruguay, por ejemplo, podría ser cómo esperamos que sea la temporada turística. ¿Por qué? Porque la temporada turística ingresa una cantidad de dólares y la cantidad de dólares que ingresa es relevante para cuál va a ser la presión alcista o bajista para la volatilidad del dólar en el Uruguay, por ejemplo. En Argentina también está la cosecha de soja, que para ustedes también es un determinante de tipo de cambio. En el caso de ustedes, ahora que están las pasteras, el precio de la celulosa y el nivel de exportación de las pasteras también es un impacto en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. En la Argentina son las reservas del central, en Argentina es el nivel de emisión del gobierno. Entonces, una vez que uno tiene un riesgo identificado, es clave identificar los determinantes de ese riesgo. ¿Por qué? Porque después mitigar un riesgo es muy caro. Entonces, la mitigación, hacerla cuando yo sé que el riesgo se está aproximando, es muchísimo más eficiente. ¿Sí? Entonces, este punto es absolutamente crucial para hacer una buena gestión de los riesgos. La siguiente cosa es mitigar los riesgos. ¿Qué es mitigar un riesgo? Básicamente, o le bajamos la probabilidad de ocurrencia, o le bajamos el impacto, o bajamos ambas. Hay estrategias frente a los riesgos. La primera estrategia es la de transferir el riesgo. Vamos a suponer que vamos a vender nuestros productos a Nigeria, pero tenemos miedo de no cobrar. Entonces podemos llamar a una compañía que me devuelva el riesgo, me asegura el riesgo crediticio, me asegura el crédito. Entonces yo vendo mis productos, si el cliente no me paga, una compañía de seguros me va a pagar lo que el cliente no me pagó. Eso básicamente sería transferirle mi riesgo a una compañía de seguros.
La otra alternativa sería asumir el riesgo. Me voy a vender a un cliente a Nigeria, pero estoy bastante confiado que mi análisis crediticio fue bueno, confío en que leí el carácter del cliente y confío en que dentro de determinados límites el nivel de riesgo que estoy asumiendo es tolerable y lo puedo asumir sin tener serios problemas. Entonces decido asumir el riesgo. En algunos casos decido asumir una parte y transferir otra, lo cual también es viable. Te transfiero una parte del riesgo. Eso es lo que ocurre cuando ustedes tienen un seguro contra todo riesgo en su auto con una franquicia determinada. Y después la otra cosa que también ocurre es, podemos decidir evitar el riesgo. ¿Cómo evito el riesgo? Bueno, si quiero evitar el riesgo, es directamente no voy a venderle el producto a Nigeria. Decido no vender el producto porque no lo puedo transferir, asumirlo es demasiado peligroso o demasiado caro, y entonces decido evitar ese riesgo y lo evito. Por supuesto, no hay empresas que no asuman ningún riesgo, así que algún riesgo siempre tengo que asumir. El tema es cuáles son los riesgos que asumo. Herramientas de cobertura, las coberturas operativas, las pólizas de seguros y los instrumentos derivados. Una cobertura operativa, mi favorita, los que estuvieron en mi curso de gestión de riesgo ya la escucharon 1000 veces, es la de Bacardí. Cuando el 14 de octubre de 1960 Fidel Castro expropia Bacardí en la isla de Cuba, básicamente la compañía siguió operando, la familia se mudó a Miami, siguió operando desde la planta en Puerto Rico, con la sociedad americana, con la marca que estaba a nombre de la sociedad americana, con los clientes que tenía la sociedad americana en el resto del mundo. O sea que, ¿qué perdió Bacardí? Bueno, perdió la fábrica y los productos en proceso que tenía en el mercado cubano, y el mercado cubano también. Las pólizas de seguro, un caso interesante es que el campeonato de Wimbledon cobró 100 millones de libras esterlinas por haber tenido que suspender el campeonato el año pasado, en mayo, junio, cuando se juega, junio creo que se juega, cuando fue el COVID, porque tenía una póliza de que si por alguna causal de pandemia no se podía jugar el campeonato, una compañía de seguros le iba a pagar la póliza. Y por último, los instrumentos derivados, que son los futuros, los forwards, las opciones o los swaps, que son básicamente herramientas mediante las cuales yo le transfiero al mercado financiero algunos riesgos que yo no quiero asumir en mi compañía. O sea que esto es respecto de mitigación de los riesgos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay que identificar los riesgos, definirlos, medirlos, encontrar los determinantes, identificar las estrategias de mitigación y generar un set de políticas de gestión de riesgo. Un mitigante, por ejemplo, es el Business Continuity Plan, que muchas empresas hacen para mitigar el riesgo de no poder seguir operando. Esa es una buena estrategia un buen ejemplo de estrategia de mitigación, cobertura operativa. Al final del día lo que tengo esto es un mapa de riesgo, puede correr en un Excel, puede correr en algún programa de base de datos, hay programas ad hoc que se hacen específicamente, pero también se puede usar los programas que tenemos en la compañía, y el destilado de este mapa de riesgo es el mapa de calor que estamos viendo acá a la derecha, y estas son básicamente las herramientas con las que vamos a operar. ¿Y quién va a operar esto? Bueno, tenemos un comité de riesgo, que está compuesto por los dueños de los negocios y los dueños de los riesgos, que son básicamente, el dueño del negocio es el dueño del riesgo. No hay negocio sin riesgo, y no podemos tener gente que hace negocios y gente que quiere que no tomes riesgos, porque eso no funciona. Tenés gente que quiere ganar plata y quiere tomar riesgo para ganar plata, y gente que le dice, no lo hagas. Eso así no funciona y se bloquea la empresa. Lo que tenemos que tener son gente que hace negocios, los negocios tienen riesgos asociados, y entonces viene y hay un equipo de gente, que son todos los dueños de los negocios, y estoy hablando de los diferentes negocios, de las funciones, finanzas, recursos humanos, comercial, etc., y que entre todos tienen que trabajar en los riesgos que tienen las organizaciones. Otra cosa muy importante, este comité tiene un Chief Risk Officer, que es el que coordina al equipo. El comité se reúne periódicamente, a mí me gustan las reuniones mensuales, hay otros que las hacen trimestrales. Recibe la información de los KPIs de toda la organización, de los KPIs de los determinantes. Hace un rato decíamos,
un KPI, un determinante de riesgo de tipo de cambio en la Argentina es el nivel de reservas del central. Bueno, el KPI es, alguien tiene que ir y agarrar el nivel de reserva del central y ponerlo en una planilla, y esa planilla se tiene que graficar, por ejemplo, para ver si están subiendo o están bajando, cosas así. El comité de riesgo toma decisiones sobre todos los riesgos. No es que yo, que soy el de finanzas, tomo las decisiones sobre finanzas y el de comercial toma las decisiones comercial. O sea, es un comité que trabaja en equipo. Y además vela por la ejecución de todas las políticas de la organización. Además es muy importante hacer un plan de cambio cultural. Y acá, yo para cambio cultural me gusta mostrarles este ejemplo. Esta es una foto sacada en un espejo de agua. Lo que ven ahí es agua y unos yuyos. Ahora, si ustedes le ponen un filtro polarizado al lente de la cámara, lo que van a ver es que el polarizado le saca el brillo al espejo de agua, y lo que ven es que ahí abajo hay un pescado. Si ustedes son pescadores, es muy importante tener el vidrio polarizado en los anteojos, porque te permite ver los pescados, y tu objetivo es ir y sacar esos pescados. Por lo tanto, básicamente para un pescador es muy importante tener el vidrio polarizado. Bueno, para mí el mejor ejemplo de cambio cultural en una organización es que yo tengo que tener el filtro polarizado que me permita ver los riesgos y las oportunidades que generalmente están ahí adelante. Entonces, ¿cómo cerraríamos un poco todo esto que estuvimos viendo? O sea, ¿qué nos deberíamos llevar? Por un lado, una primera frase importante: sin riesgo no hay empresa. No existe una empresa que no tome riesgo. O sea que hacer gestión de riesgo no es no tomar riesgos. Hacer gestión de riesgo es gestionar adecuadamente los riesgos de una empresa. Y fíjense que ahí aparece una definición de empresa, una definición de organización, que genera valor para sus stakeholders a partir de su capacidad para asumir riesgos. Y fíjense que acá hablo de valor para stakeholders, no valor para accionistas. Con lo cual acá están involucradas, por ejemplo, las ONG, las empresas sin fines de lucro, un hospital municipal, el comité de aviación civil, que es el que regula los vuelos arriba de los países, etcétera, etcétera. Cada negocio trae riesgos asociados. O sea, un negocio con el que supuestamente vamos a generar alguna satisfacción de alguna necesidad o ganar plata, generalmente es imposible que no traiga algún riesgo asociado. Entonces, lo que es importante es que toda la organización sea consciente de la gestión de estos riesgos. No estoy diciendo que todos corremos atrás de la misma pelota, sino que la organización va a tener que hacer la gestión activa de los riesgos, y cada uno tendrá su función. Hay una gestión de riesgo que es integral. El comité gestiona todos los riesgos, como decíamos antes. Si seguimos sistemáticamente los determinantes, vamos a ver las oportunidades y los riesgos antes de que ocurran. La palabra clave de la gestión de riesgo es anticipación. Yo me tengo que anticipar a los hechos. Si yo hubiera estado anticipado a la pandemia, probablemente hubiera picado en punta con una cantidad de cosas. Los mitigantes hay que diseñarlos antes de que ocurra el riesgo, no en medio de la pandemia. Che, ¿y ahora cómo hacemos para que la gente siga trabajando de su casa? No, ese era un diseño que lo tendríamos que haber hecho antes. Por pandemia, por cuestiones climáticas, por cuestiones gubernamentales, por cuestiones de tráfico, por lo que quieran. Hay que crear una cultura en la compañía basada en esto, en la gestión del riesgo y la oportunidad, y entender que una empresa que gestiona sus riesgos puede hacer más negocios, no menos. Yo tengo un ejemplo que involucra a Uruguay con esto, y con esto termino, esto es ya lo último. Hace muchos años, cuando yo era joven, llevaba barcos a Punta del Este, barcos de argentinos a Punta del Este. Yo tenía 18, 19, 20 años, y me parecía un muy buen programa llevar barcos, el de mi viejo y el de amigos de papá, que querían ir a Punta del Este, pero les daba fiaca el viaje, pero querían tener su barco. Y en aquella época no había tanto GPS como hoy, sino que uno iba más a carta, y bueno, cuando uno viaja de Buenos Aires a Punta del Este, mayormente ve la costa. Pero para ir a Punta del Este desde Buenos Aires hay que errarle a 3 cosas. Lo primero que hay que errar es una roquita que está enfrente al puerto de Montevideo, que se llama La Panela. Lo segundo que hay que errarle es a la isla de Flores, que ustedes dirán es grandota. Sí, es grandota, pero hay que errarle. Y lo tercero es la isla Gorriti, que de noche no se ve. De noche lo que ves es que de repente dejaste de ver las luces de Punta del Este, pero la isla Gorriti no está iluminada de noche.
Flores sí tenía un faro. Bueno, cuando yo llevaba los barcos y no había GPS, la panela no tenía... La panela es un pedacito de roca marrón oscuro, o sea, el mismo color que el río, que está cerca del puerto, enfrente al puerto de Montevideo, un poquito afuera. Si vos pasás de noche con mal tiempo, con ola alta y con viento, no la ves, básicamente. Durante muchísimos años la panela no tenía boya y no tenía luz. Entonces, ¿qué hacíamos? Pasábamos lejos. Para ir a Punta del Este pasábamos lo más lejos posible por las dudas, porque nunca estás seguro de qué tan lejos estás de Montevideo, por lo tanto, qué tan lejos estás de la panela. Entonces tardábamos mucho más en ir a Punta del Este en el barco. Cuando el gobierno uruguayo le puso la boya a la panela y estaba iluminada, el viaje se hizo mucho más rápido. Podíamos tomar mucho más riesgo, podíamos ser mucho más agresivos. ¿Por qué? Porque podíamos hacer una línea casi recta. ¿Por qué? Y bueno, porque a la panela le íbamos a cerrar porque íbamos a ver la boya. Bueno, hacer gestión de riesgo de alguna manera es ir con la linterna en el cuarto oscuro. Si yo voy con la linterna en el cuarto oscuro, voy más rápido. Puedo caminar más rápido, puedo ser más seguro, no voy a estar tanto tanteando. Bueno, eso es hacer gestión de riesgo. Me permite hacer más negocios, no menos negocios. De hecho, hace un par de días subí un artículo a mi página que justamente habla de eso, de que hacer gestión de riesgos no te bloquea la empresa. Es más, te libera mucho más su potencial. ¿Eh? Y para cerrar, me gusta usar esta viñeta donde están Charlie Brown y Snoopy. Y fíjense que Charlie Brown, que siempre era el pesimista, le dice, un día vamos a morir, Snoopy. Y Charlie le dice, sí, Snoopy le dice, sí, Charlie, pero todos los demás días no. Y si lo piensan, eso es un poco el aventurero y el expedicionario, ¿no? De alguna manera, Snoopy es el precavido, el que siempre está preocupado, si quieren el que está bloqueado en avanzar, y Snoopy es el tipo que está dispuesto a, bueno, vamos viendo, no pasa nada, vamos y vamos viendo qué pasa. Y yo creo que todos somos un poco Charlie o un poco Snoopy en nuestro día a día. O si quieren pensar, todos tenemos un Snoopy y un Charlie en cada hombro que nos van diciendo, dale, dale, mandate, o no, no, tené cuidado. Y yo creo que en este tema de los riesgos, muchas veces lo escuchamos demasiado a Snoopy y demasiado poco a Charlie. O sea, decimos, no, no pasa nada, vamos viendo, lancemos el proyecto y vamos viendo. Sobre todo en donde nos sentimos cómodos y nos sentimos confortables porque creemos que lo sabemos bastante bien. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes, contarle en todos estos años de trabajar en gestión de riesgo, tanto a nivel académico como en implementaciones en empresas. He tenido experiencias de todo tipo. Así que bueno, esto es un poco lo que me parece que vale la pena comentar. Y no sé, abierto a preguntas, si alguien tiene alguna reacción frente a esto, alguien quiere hacer alguna pregunta de cosas que se le ocurren, bienvenida. A ver, Tano, un poquito, digo, tomo la lanza yo y me atrevo, disculpas. Primero agradecerte el tiempo y obviamente la posibilidad de que hayas dado esta charla para todos nosotros. Gracias a Laura, obviamente, por el tiempo de la organización y administrar, que tampoco no es nada fácil. Yo rescato 3 o 4 cosas que fuiste diciendo y que claramente nos pueden poner de un lado o de otro de estos 2 personajes con los cuales cerraste la charla, ¿verdad? Creo que uno depende de dónde se posiciona ese medio vaso, lleno o vacío, pero que claramente el entorno es cada vez más desafiante, ¿no? Porque digo, mira, primer punto que yo rescato es como que la relación de riesgo-retorno no está como la conocimos en su definición pura. O sea, no necesariamente mayor riesgo es mayor retorno. Y si no, miremos, por lo menos en los argentinos, me incluyo, que hemos venido de Uruguay, que la Argentina parece ser cada día más riesgoso para poder instalar justamente una actividad o poder desarrollar nuestras compañías, y no necesariamente vamos a tener un mayor retorno. De hecho, trabajamos más de la mitad del año para poder pagar costos fijos, impuestos, etcétera, y no sabemos si vamos a tener rentabilidad o no. Sí, o sea, esa primera disyuntiva, ¿viste? Ya no está quedando tan claro que mayor riesgo es necesariamente mayor retorno. Segundo punto que hago el link es que este efecto pandemia o efecto inesperado, que muchas veces es difícil de cuantificar, fíjate cómo sí tiene una relación directa
con los países que han invertido un porcentaje del PBI en salud, fueron los que más rápido salieron de la pandemia. O sea, ahí sí hay una relación más directa en cómo se pudo manejar y qué rápido pudieron salir o no los países que trataron de anticiparse y que invierten históricamente un porcentaje del PBI en mayor proporción que otros. Ahí, Pablo, te hago un ejemplo interesante. Corea del Sur y Taiwán estaban preparados y estaban esperando una pandemia respiratoria porque estaban equipados a partir de la pandemia del SARS. ¿Se acuerdan cuando estuvo el SARS, ese que era esa pandemia que tuvimos unos años antes? Y básicamente lo que ellos estaban preparados para ver cómo se iban a comportar, y realmente lo que terminó pasando es que el impacto fue mucho menor en esos países. O sea que ahí tenés un buen ejemplo de lo que acabas de decir. Totalmente. El tercer punto que tengo este hilo conductor, me quedo con que cada vez vamos a vivir más y cada vez vamos a tener menos hijos, con lo cual, digo, hagámonos la idea de que tenemos que ver cómo vamos a trabajar casi toda nuestra vida, porque vamos a tener cada vez menos hijos que nos puedan ayudar. O sea, en los años que somos bien productivos hay que ser muy eficiente, porque obviamente la idea es que cada vez vamos a tener que trabajar más, porque yo creo que ya no va a existir el plan de jubilación como existe hoy por hoy, sino que va a haber un plan, si querés, privado, hecho a medida de quién lo pueda hacer, digo, ¿no? Pablo, espera, te corto ahí. Dale, por favor. Una cosa importante ahí. En Japón hay un mercado gigantesco de robots acompañantes. No se imaginen cosas. Un robot acompañante es el que acompaña al anciano que tiene un hijo que vive a 4 horas de avión y vive solo. Y tiene un robot que lo acompaña, y el robot tiene la capacidad de detectar la salud de la persona a la que está acompañando, y en caso de ser necesario llamar al médico. Pero también le puede charlar, o sea, literalmente charlar con el robot, porque el anciano está solo, es un tipo de 94 años, no le sale fácil salir a dar una vuelta por la manzana o ir a visitar amigos, pero el robot le conversa. El robot le pasa información de novedades, le pasa información de lo que está pasando, le hace escuchar música, lo hace hablar con algún amigo a través de la camarita del robot, entonces hacen un Zoom con amigos, llama al médico cuando es necesario o le proporciona entretenimiento. Y en el otro lado de la escala está el robot acompañante de los chicos, que si quieren es un poquito más fuerte como imagen o como concepto, pero si hay cada vez menos chicos, hay cada vez menos hermanos, hay cada vez menos amigos. O sea, es hijo único sin amigos, pero no sin amigos porque es el chico raro, es sin amigos porque son cada vez menos. Y entonces el robotcito es amigo, hace estudiar al chico, tiene todas las respuestas, por supuesto, porque con la inteligencia artificial y con la conexión a internet el robotcito le puede contestar lo que quiere, le sirve de comunicación con los padres. Robotcito llama a papá que necesito algo y aparece el papá en la pantallita de robotcito para hablar con el chico. Puede llamar al médico, puede resolver problemas, le da al chico tips de cosas, y estos están de verdad ya hoy. O sea, Mico, que es el de los chiquitos, el robot de los chiquitos, el Mico versión 2, vale $235. No estábamos hablando de que vale 4 millones de dólares. Y viene el robotcito y es un cosito así, con la pantallita y la carita, tiene cara de ratoncito, digamos, de bichito, y bueno, y está eso. Muy relacionado con lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, y el último punto, perdón, no quiero robar tiempo para el resto, que también me encantaría que pueda participar, es Y tengo una mano de Alejandro. Cómo todo esto lo vinculás a lo que nos acerca a la escuela de negocios, que es tratar de tener una compañía, de hacerla crecer, agregarle valor, y que en la estadística que vos mostraste, más del 50% de las compañías del Fortune 500 en los últimos 20 años desaparecieron, ¿viste? Entonces, tenés un mix de variables que no sabemos si el desafío nos tiene que volver a replantear un montón de estos, digamos, esfuerzos, conocimientos y valores que tenemos, o esta noche apago la luz y me voy a dormir con un Valium, ¿viste? Avísame vos, ¿qué hago? Bueno,
Como todo riesgo te aparece la oportunidad, porque por cada compañía que desapareció hubo 3 o 4 nuevas que aparecieron. Formas de trabajar distintas. Mucha gente que decide, yo ya no trabajo más en una empresa, trabajo para 10 o 15 empresas como freelance. Gente que trabaja desde Uruguay para una compañía en la India o en Estados Unidos, porque las fronteras ya se están cayendo. O sea, empiezan a aparecer oportunidades de todo tipo. La situación geopolítica de Uruguay hace que nuevas inversiones que antes iban a otros lados, ahora vengan a Uruguay. Hace un rato me hablabas de que la final de los campeonatos de la Libertadores también, o sea, empezamos a ver que aparecen oportunidades donde antes no las veías. Así que me parece que todo esto lo importante es saber anticiparme a esto. Porque si voy a hacer una inversión de 500 millones de dólares en algo que después no va a funcionar, los tiré a la basura y eso es un problema. ¿Sí? Excelente, Tano. Gracias, Pablo. Alejandro, tenés la mano levantada. La mano Sí, Zoom. muchas gracias, Lorenzo. Bueno, primero agradecerles a todos, o sea, a vos, por esta excelente presentación, Laura y los organizadores. Solamente era para aportar a lo interesante que vos mencionaste sobre la administración de riesgos. Algo que se usa mucho en lo que estamos en la parte de gestión de riesgos es la ISO 31000. Quería aportar eso, que es una fuente de gestión de administración de riesgos que se usa mucho en la práctica del management de lo que es CRM. La ISO 31000 es una gran guía. Está también lo que es el Balance Scorecard, que se usa mucho en la administración de riesgos, que relaciona la estrategia general de la compañía con la estrategia de riesgos. Y una de las cosas que vos también mencionaste que me pareció súper buena es el tema de las matrices de riesgos, y que también es importante tener en cuenta a la hora de diseñar todo el proceso de gestión de riesgos, ver cuál es la matriz de riesgo residual, que es en definitiva la que te define el perfil de riesgo de la compañía, que es básicamente, dado que vos implementaste ciertos controles para mitigar los riesgos, cómo queda tu probabilidad y tu impacto a posteriori de lo que significaría la potencial mitigación y los controles que Sí. estableciste. Ahí Entonces, nada, quería interesante. aportar eso que me pareció súper bueno y agregar un poco para compartir algunos datitos que me parecieron importantes. Gracias, Alejandro. Hay dos comentarios que me surgen así rápidos. Uno es cuando hablas de la matriz de riesgo residual, permanentemente va cambiando, porque vos permanentemente vas agregando nuevas políticas, nuevas mitigaciones, entonces permanentemente esos riesgos se van moviendo en la matriz. De hecho, tanto la matriz como el mapa de calor son dinámicas y van evolucionando constantemente. Yo tengo un tema con el riesgo que se hace porque te piden. Y tengo un tema con el riesgo con la gestión del riesgo que se hace, ya tengo la herramienta que casi que me lo hace y me elimina el pensamiento. A mí lo que siempre alerto cuando una empresa usa las políticas, las ISO, las normas ISO, que son, como vos decís, muy buenas. Alejandro mencionó ARM. ARM es Enterprise Risk Management, que es Sí, la perdón, gestión de las riesgo siglas, sí. integral de las empresas. Uh-huh. Cuando yo veo a las empresas que quieren usar las normas ISO, que me parecen muy bien, siempre les digo, ojo que la norma ISO te da un lineamiento, te da una condición necesaria. Son estándares, Sí. Que puede no ser suficiente. No, totalmente. Sí. Eso es muy importante porque la gente, por ejemplo, pasó mucho en los bancos. Los bancos dijeron, yo estoy cumpliendo con las normas del central, por lo tanto estoy haciendo gestión de riesgos. ¿Y después qué pasó? Pasó que le vino el fintech. Y el fintech no estaba en las normas del central. Las normas del central eran que por lavado de dinero, que por volatilidad, que capitales mínimos, y se le metieron la fintech y la fintech le hicieron un desastre y nadie las estaba mirando porque todos estaban recostados en el regulador. Acuérdense que el regulador o las normas estandarizadas lo que hacen es ayudan a mitigar o a gestionar los riesgos habituales y que ya son medio comunes a todos. Cuando vos tenés que empezar a mirar cosas que nadie está mirando, mi recomendación es, perfecto, usen la estandarizada que te ahorra un montón de tiempo, pero después no se me olviden de seguir mirando cosas que no están en esa norma, porque si no, te vas a comer algún golpe inesperado, ¿no? Sí, Eso totalmente. Es así, tal cual. Un punto importante. De hecho, les diría, la gente con la que es más difícil trabajar son los bancos. Porque los bancos te dicen, yo hago gestión de riesgo hace 50 años.
Y vos Pasa le que los decís, bancos están muy sometidos, o sea, a lo que es Basilea II, por ejemplo, y lo que es seguros, que es donde yo estoy, es ORSA o un Resolvency Assessment. Entonces, como que se basan mucho en eso y generalmente la derivación de las políticas vienen en parte para cumplir un poco con eso, pero entran en ese vicio que vos estás mencionando. O sea, es es un poco esto. cumplimiento, Ujú, es cumplimiento. tal cual. Y el cumplimiento, digo, está bien, pero es condición necesaria, pero no suficiente. En cambio, ¿qué te pasa cuando viene una empresa? Una vez vino una empresa y me dice, ¿viste la Guerra de las Galaxias? No sé, algunos no sé si la habrán visto. En la Guerra de las Galaxias el tipo anda en una motito de esas que anda suspendida en el aire y se mete en un bosque persiguiendo a otro, o lo están persiguiendo, no me acuerdo. Y el tipo se mete en el bosque y empieza a andar y cada vez acelera más y el bosque es cada vez más tupido, hay cada vez más árboles. Y el tipo me mostraba esa escena de la película de la Guerra de las Galaxias y decía, así me siento yo. Tengo un negocio que anda cada vez más rápido y cada vez tengo más riesgos alrededor y tengo miedo de llevarme puesto un árbol, ayúdame a que esto no me pase. Ese tipo no está queriendo cumplir una norma, está queriendo hacer mejor las cosas. Y ese es un tipo que hace una gestión de riesgos generalmente muy buena cuando tiene el modelo implementado porque vino porque quiso. Es el tipo que va al gimnasio o empieza un plan de entrenamiento porque quiere estar mejor físicamente, no el que va al gimnasio o empieza a entrenar porque lo mandó el médico por el colesterol. Son dos razones completamente distintas. ¿Algún otro Perfecto. Muchas comentario? gracias, ¿Alguna Lorenzo. pregunta? Gracias a vos, Alejandro. Pregunta, comentario. Bueno, Lorenzo, yo simplemente quería Lorenzo. comentar algo no tan técnico como lo que te hablaba Alejandro, pero sí en una de las slides que estuviste pasando, hablaba sobre los desafíos del cambio climático, los desafíos en otro punto de la calidad de los Sí, productos principalmente. Yo creo que todos los que estamos trabajando en empresas que de alguna manera vendemos productos, nos enfrentamos a un gran desafío que está vinculado 100% con el tema de una nueva capacidad de encontrar materiales que no sean tan dañinos, un nuevo sistema de producción totalmente. que no sean tan contaminantes, y eso está vinculado 100% también a las nuevas generaciones que también mostrabas ahí, que por más que las pirámides estén cambiando, digamos, de alguna manera sus formas poblacionales, entiendo yo que serán demandas cada vez más fuertes de parte de los consumidores. Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos que las grandes y medianas y pequeñas empresas no van a poder dejar de lado, y es un gran desafío porque no solamente impacta en costos, sino en la versatilidad de los productos, el transporte, Totalmente. la durabilidad. Me parece que eso es uno de los grandes desafíos que Renzo, vamos a te voy a dar enfrentar. un ejemplo muy tonto de algo que está muy relacionado con lo que acabas de decir, porque lo que acabas de decir tiene, si lo pensás, tiene connotaciones recontraprofundas, desde que la manera de distribuir mis productos cambie, la manera de vender cambie, los productos cambien en su forma de ser. Pero te voy a dar un ejemplo muy pavo. En el IAE nosotros, ustedes saben que tenemos los programas y en los programas hay botellitas de agua. Y la botellita de agua es de plástico. Ustedes no saben las quejas que hay cada vez más de los participantes que dicen, yo no puedo creer que ustedes tengan una botella de plástico acá y que me la den. Y en el IAE se pensó eso, porque eso es lo que la dificultad de implementación muchas veces. Hace no sé cuánto que están con el tema de las botellas de plástico, pero no lo han logrado resolver. Porque discuten, ¿qué hacemos? Les damos a cada uno, a los profesores les damos una botella de vidrio, pero bueno, tienen que tener un vaso, pero ¿qué hacemos con la higiene? ¿Cómo se hace para limpiarla? Otras universidades en el mundo a cada estudiante le dan un MAG que ellos después pueden rellenar. Bueno, el tema no se resolvió y mientras tanto nosotros seguimos teniendo grupos de personas que pasan por el IAE, algunos que ni se dan cuenta, otros que les parece una cosa fea y ni idea, pero un día un tipo pone una cosa así en una red social y por ahí te arma un desastre de reputación, y vos decís por una cosa que ni vi venir. O sea que desde una cosa tan sencilla, si querés, como que seguimos usando botellas de plástico, hasta lo que vos quieras de huella de carbono, de temas medioambientales. O sea, hay
hay infinidad de cosas que te pueden pasar, y hoy con las redes sociales la caja de resonancia es enorme. Así que... Totalmente, gracias Lorenzo. No, gracias a vos, es un muy buen punto, me parece que es un punto súper válido. No sé, chicos, cómo están de tiempo, si no, esto queda grabado, ¿no, Laura? Para el que lo necesite, lo pida o algo, lo tiene, ¿no? Sí, lo puse a grabar por las dudas para que el que quiera volver a verlo o para que los que no se pudieron contactar. Sí. Listo, y si entran en mi página, no, en mi canal de YouTube hay una presentación muy parecida a esta que está grabada también, así que también se puede entrar a ver. ¿Está? Bueno, Tano, excelente. Pues Muchas gracias. gracias nuevamente a vos, a Laura. Y después, Laura, si podés, pasanos ahí el dato, el aviso parroquial de la página de YouTube del Tano para quien queramos repasar el tema de la presentación o cualquier otro dato que quieran un poco profundizar. Pablo, la página mía es lorenzopreve.com y el canal de YouTube es YouTube y escriben Lorenzo Preve y aparezco. Bien simple. Dale, Ojo buenísimo. que en Uruguay hay otro Lorenzo Preve, que es un primo lejano mío a quien conocí. Es mucho más joven que yo y es arquitecto, con lo cual los grupos no se nos superponen mucho, pero sí, hay otro Lorenzo Preve, y lo que es interesante es que a los dos nos pusieron el nombre por el mismo antepasado, o sea, tenemos un chosno en común. Así que bueno, hay muchos Preve en Uruguay. De hecho, vinieron de Italia 5 familias Preve, 3 bajaron en Montevideo, 2 siguieron a Buenos Aires, del mismo barco. Y de las de Buenos Aires, una está en Corrientes y tuvo poca descendencia, así que está media perdida y quedamos nosotros, y en cambio en Uruguay hay un montón de Preve. Así que, pero sí, hay otro Lorenzo Preve, pero es arquitecto. Si en la página ven casas, no soy yo. Es bueno tener doble personalidad, así te da flexibilidad, Tano. Te No acomoda sabés y la te cantidad de ola. veces que el divino del otro Lorenzo me mandó mail, che, me parece que es para vos. Para vos, claro. El único tema que tiene que es de Peñarol y yo soy de Nacional, pero todo el resto coincidimos. Tiraste una bomba, bueno, es hora de Y cerrar. bueno, pero yo, viste, lo digo siempre, cuando empiezo las clases siempre lo digo, que la mitad va a estar contenta y la otra mitad no, qué sé yo. No solo es de Nacional, sino que esa familia es Preve Damiani, y el señor Damiani era un presidente famoso de Peñarol, con lo cual no es de Peñarol un poquito, es de Peñarol mucho, así que Totalmente. nos cargamos. Bueno, chicos, gracias por haber venido, lindo verlos de vuelta. Francisco, cuando Gracias. nos tomamos la cerveza virtual, o si no, en algún momento tengo que ir a Montevideo, así que ahí nos cruzamos. Un gusto te esperamos, Tano. Dale. Excelente la Chao, presentación, chicos. gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Laura. Hasta Chao, luego, chao, muchas hasta gracias. luego. Gracias Chao. por organizarlo, Pablito. Gracias, Laura. Gracias Chao. a todos. Hable, Pablo. Chao, chao.